Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios que una vez más Dios nos da el privilegio, hermanos, de poder meditar en su palabra y poder recibir a través de ella la paz y la bendición a nuestras vidas. Así que vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como se ejerce ahí en el cielo. Denos hoy el pan de cada día, ese pan material, ese pan espiritual. Y sobre todo, amado Dios, perdone todas nuestras faltas, todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. Así como nosotros necesitamos y debemos perdonar a los que nos ofenden. Ayúdenos, Señor, a no caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor, de toda amenaza. Gracias, Señor, porque una vez más vemos que su amor se manifiesta a cada uno de nosotros con darnos la vida, con darnos salud y con darnos esta oportunidad, Señor, de podernos alimentar de su palabra. Le pedimos, le solicitamos, Padre amado, que su Espíritu Santo nos acompañe de principio a fin en esta meditación. Que sea Él tomando control, Señor, del estudio de esta tarde. Que sea Él poniendo las palabras, Señor, en nuestros labios. Así que le pedimos, Padre, que nos limpie con la sangre del Cordero. Purifique nuestras mentes. Santifique nuestro corazón, Señor. Limpie nuestros labios, que para poder nosotros poder alimentarnos de su palabra y cubrir nuestras necesidades, para poder darle así honra y gloria a quien se merece, a quien toda rodilla se doble ante su grandeza, porque no hay lugar más alto que estar a sus pies, Señor amado. Le damos las gracias, Señor. Le pedimos de que su bendición llegue a cada hogar, cada lugar, allá en el lugar menos pensado pueda llegar su espíritu, derramando de su bendición, derramando de su protección, derramando de su salud, Señor amado. A esos hospitales, Señor bendito, cubriendo a esos doctores, a esos médicos, a esos enfermeros, a las personas, Señor, que están enfermas del coronavirus. Le pedimos, Señor, misericordia en sus vidas, que los limpie de esa enfermedad, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a cantar un par de alabanzas, hermanos, para adorar a nuestro Dios. Vamos a decirle a Él que se merece la gloria. Amén. Así que digámosle, hermano: merece la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Merece la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No basta solo con cantar. No basta solo con decir:
es suficiente, solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor. No basta solamente con desear, con decir. Necesitamos, Señor, morir a nuestros deseos, a nuestra carne, Señor. Pero necesitamos de usted, Señor. Necesitamos de su Espíritu Santo para que pueda estarnos guiando por esa senda de justicia, por ese camino que sabemos no es fácil, Señor. Hay mucha oposición, pero con su ayuda todo es posible. Si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra, Señor. Y aquí estamos, Señor, pidiéndole que sea el Espíritu Santo limpiando los aires, que sea el Espíritu Santo quitando todo estorbo, todo tropiezo, Señor. Que sea el Espíritu Santo preparando nuestros oídos espirituales, preparando nuestro corazón para que su palabra caiga en terreno fértil y pueda dar sus frutos, Señor amado. En el nombre de Jesús le pedimos, Padre, que agregue mucha bendición a su palabra de esta tarde, para poder así, Señor, estar satisfecho, confiado en que usted nos tiene tomado de su mano, de que usted nos tiene en el hueco de su mano, Señor, y que con usted estamos a salvo. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a hacerlo, hermanos, en Marcos 8 y vamos a dar lectura en el versículo 34. Así que Marcos 8, versículo 34, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Y dice la letra, hermano. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nuevamente. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta tarde, hermanos, lo hemos titulado El polígrafo de Dios. Como hemos visto en esta lectura, hermanos, Jesús sigue escogiendo a su pueblo, sigue buscando personas que quieran seguirlo, personas que
estén dispuestos a negarse a sí mismos y a tomar esa cruz y a seguirlo. Así como sabemos de que no es fácil, hermano. Porque si nos vamos a nuestras capacidades humanas, sabemos, hermano, de que es algo totalmente imposible. Es un camino, hermanos, donde solamente con la ayuda de nuestro Dios, con el auxilio del Espíritu Santo, podemos nosotros, hermanos, tomar esa cruz e ir en pos de nuestro Salvador. Y he titulado, hermanos, el polígrafo de Dios porque así como muchas empresas hoy en día, hermano, para poder ofrecer sus servicios, sus oportunidades de empleo, y, y al hacer el llamado de que hay una plaza, aquel que está interesado, hermano, de poder prestar o de dar sus servicios a esa empresa, uno de los requisitos que la empresa hoy en día muchas veces hace es enviar a ese candidato a una prueba del polígrafo. Porque el empleador, hermanos, necesita él tener seguridad, tener confianza de que a quien va a contratar sea una persona que tenga valores, una persona que le inspire confianza, en la cual pueda él depositar pues lo que se requiere para sacar adelante su empresa. Y este polígrafo, hermano, es el instrumento que la empresa utiliza para poder identificar, hermanos, a esas personas que va a escoger y que les va a dar la oportunidad. Los que hemos necesitado y hemos buscado un empleo, más de alguna vez nos ha tocado que ir a hacernos esa prueba. Sabemos de que ahí, hermanos, nos ponen unos detectores aquí en el pecho, en la punta de los dedos, lo conectan a esa máquina que mide las pulsaciones, nuestro latido del corazón y detecta cuando uno está mintiendo o está siendo honesto. Y los resultados, hermanos, a través de lo que la máquina les dice, toman ellas la decisión si les da la oportunidad de entrar a la empresa. Pues fíjense, hermano, de que en la lectura de este día, dice de que Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y cuando el Señor habla, hermano, de que necesitamos negarnos a nosotros mismos, para comenzar debemos saber a qué nos vamos a negar, hermano. Nuestro pastor nos dice de que negarse a uno mismo, hermano, es renunciar a vivir a nuestro antojo, de vivir complaciendo los deseos de la carne y comenzar a vivir una vida en Cristo. Pero el vivir una vida en Cristo es necesario saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que
a Él le desagrada. Y así como en esa prueba del polígrafo de la vida, nos ponen esos detectores, podríamos decir que ese detector que nos ponen es el Espíritu de Dios, hermano, el que nos redarguye a nosotros y nos dice qué actitudes no están correctas, qué actitudes le desagradan a Dios. Pero así como ellos utilizan, hermanos, una serie de preguntas, comienzan a llenar un formulario y comienzan ellos a preguntar muchas veces preguntas repetitivas, pero planteadas de diferentes maneras para detectar si confirmamos lo que decimos o nos estamos contradiciendo. Así también la palabra de Dios nos ha dado, hermano, un formulario para que reconozcamos nuestra condición de ser humano, de pecador, que nosotros somos ante los ojos de Dios. La ley, hermanos, que el Señor estableció y entregó a Moisés, ahí por Éxodo 20, Él le entregó los 10 mandamientos. Y, hermanos, estos 10 mandamientos, si bien es cierto, no son para salvación, pero sirven como un espejo para que nosotros sepamos quiénes somos. Así como el médico hace un diagnóstico con una serie de preguntas de los síntomas que el paciente ha llegado a su clínica para poder él dar un diagnóstico y detectar qué grado de enfermedad, qué clase de enfermedad y qué tan grave está para poder dar la medicina. Así el Señor nos ha dejado, hermanos, los 10 mandamientos para que nosotros podamos tener ese espejo y vernos quiénes somos realmente. Pero para poder aceptarnos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El negarse a uno mismo es, hermanos, comenzar a quitarnos y hacer un cambio de actitud de cómo hemos nosotros venido caminando en esta vida sin Cristo. Y dar un giro, lo que el apóstol, lo que el profeta Juan decía y llamaba al arrepentimiento. Vamos a ver una historia, hermano, que en la vida de Jesús, él tenía unos amigos en Betania, que cada vez que él iba ahí por Jerusalén, él iba a esa familia. Y que, fíjense de que, hermanos, en ese trayecto que él hacía, quizás porque la palabra dice de que ahí se encontraba Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Y Marta, hermanos, era la clase de personas que era de acción, de servicio, de atender al Señor. María era aquella que elegía el mejor lugar, estar a los pies del Señor y escuchar sus sermones, escuchar sus enseñanzas. Y Lázaro era aquel que llevaba el sustento a ese hogar. Y cuenta la historia, hermano, de que en una de esas que iba a Betania, iba con hambre y vio una higuera, y la vio frondosa. Y se acercó a él para buscar el fruto, y no encontró nada, y la maldijo. Y se fue para donde Marta. Probablemente le gustaba cómo cocinaba Marta. Y aparte del amor que le tenía a esa familia.
Pero cuenta, hermano, el relato que cuando ellos venían de regreso y pasaron por la higuera, estaba marchita. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué maldijo el Señor la higuera? ¿Será porque no tenía fruto? ¿O será porque la higuera, hermanos, cuando está en esa apariencia, en esa condición de, de, de la circunstancia en que el Señor la vio frondosa, es cuando la higuera tiene fruto? Y el hecho de verla de esa manera y le hizo pensar que tenía fruto y no encontrarlo, esa apariencia, hermano, es la que hizo maldecir al Señor a la higuera. Por eso es muy importante, hermano, de que nosotros los cristianos, que Dios nos ayude a no solo ser de apariencia, hermano. Porque habemos personas, hermanos, que ante los ojos de la sociedad dan una apariencia de que somos buenos, de que somos santos. Y en nuestros hogares muchas veces maltratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Ante los demás nos presentamos serviciales, atentos, acomedidos, pero por dentro no sabe la intención de nuestro corazón. Pero es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que estar conscientes que existe un polígrafo de Dios que escudriña la intención del corazón. Y dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Quien muchas veces quiere engañarse es uno a uno mismo. Pero ahí está el Espíritu, hermano, que está rearguyéndonos, diciendo que no está correcto algunas actitudes que en determinados momentos nosotros nos toca que pasar en la vida. Mire, habemos cristianos, hermanos, que nos acomodamos, que hay necesidades muchas veces en la iglesia y hay oportunidad de poder nosotros poner nuestro servicio a nuestros hermanos, a nuestro pueblo, y preferimos estar cómodos. Y por eso dice aquí, hermano, siguiendo en la lectura, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque el tomar la cruz nos está diciendo el Señor, hermanos, que la vida de un cristiano no es fácil. Tiene sus dificultades. Como les decía, a esa familia, encontramos el relato de ellos, hermanos, ahí en Juan 11. Y me gustaría meditar un tanto en ese capítulo, hermanos. Porque dice en Juan 11, 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Notas, hermano, de que la lectura de esta porción nos habla de una familia que amaba
a nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 nos dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, aparte de que ellos amaban a Jesús, hermano, Jesús también amaba a esa familia. Es más, hermano, algunos estudiosos, meticulosos, de aquellos que se adentran en el estudio de la Biblia, tienen su hipótesis, hermano, de que Lázaro posiblemente era el autor de este libro, era Juan, porque Juan era conocido como el amado. Y aquí dice, al que tú amas está enfermo. Entonces yo pregunto, hermano, Lázaro amaba al Señor, el Señor amaba a Lázaro. Pero ¿qué nos dice aquí? Que él estaba enfermo. Muchos cristianos hoy en día, hermano, se confunden y creen de que el hecho de llegar a los pies del Señor y comenzar, hermanos, a ser parte de este pueblo es para librarse de ya no tener enfermedades. Pero aquí vemos, hermano, de que Lázaro enfermaba. Y es más, vamos a ver a través del relato que hasta él muere. El cristiano en este mundo está expuesto, hermanos, a pasar calamidades, a pasar tribulaciones, a enfermarse y hasta muchas veces morir. Estando Cristo con nosotros. Hay una porción aquí que también narra de que los discípulos con nuestro Señor Jesucristo, se subieron a una barca y ya dentro del mar el Señor se fue a descansar y se levantó fuertes vientos. Se levantaron las olas del mar y vino una gran tempestad, a tal grado de que los discípulos creyeron que iban a morir. Allí estaba el Señor Jesucristo con ellos, iba con ellos en el arca, hermanos. Pero la dificultad, la adversidad, estaba ahí amenazándolo. Y es que miren, hermanos, si Dios dice, manda la luz del sol para buenos y malos, manda la lluvia para buenos y malos, y las adversidades llegan para los malos, pero también ahí estamos los hermanos. Y por eso, hermano, es importante estar claro de que el camino del cristiano no es fácil como uno cree. Porque mire qué interesante lo que dice el capítulo 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante porque dice aquí que era su amigo y que lo amaba. Le llegan a decir de que estaba enfermo, lo humanamente, como piensa el ser humano mortal, podría uno criticar, pensar de que bárbaro, sabiendo de que su amigo a quien ama está enfermo, no llegó a visitarlo, a librarlo de esa enfermedad, sino que tomó la decisión de quedarse hasta 2 días más ahí en ese lugar. Podríamos nosotros pensar, hermanos, de que su razón tiene. Por algo lo hizo nuestro Señor. Porque en el 4 dice el Señor, mira, oyendo a Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Así que hermanos, estos hombres, estos mensajeros que llegaron con el mensaje hacia el Señor diciéndole que Lázaro estaba enfermo, puede ser una representación, hermano, de nuestras plegarias, de nuestras oraciones, de aquel mensaje que le mandamos a Nuestra Señora en oración diciéndole que tenemos dificultades, que quizás nos encontramos pasando por una enfermedad grave, que bueno, hoy en día nos encontramos, hermano, amenazados de un virus mortal, en donde el que adquiere ese virus tiene que pasar etapas bastante dolorosas cuando se le desarrolla en el cuerpo del ser humano. Y podemos pensar que Él no nos está escuchando, que Él se está tardando en atender nuestras súplicas. Tal vez nos encontremos limitados hoy de alimentos, porque estamos en cuarentena en nuestras casas, no hemos salido a trabajar. Tal vez podamos tener 1 o 2 días sin comer y podamos estar nosotros reclamándole al Señor. Pero si el Señor pasó 40 días en ayuno sin comer, hermanos, Él nos dio el ejemplo. Pero Dios es bondadoso, hermano. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías? Perdón, sí, de Elías, hermano. Elías, cuando dio la profecía a Acab, le dijo al Señor que se fuera para una cueva cerca de un río. Le mandó ahí cuervos para que lo alimentaran. Le dijo que se fuera cerca de ese arroyo para que estuviera tomando agua. Pero cuando el río se secó, lo envió a donde una viuda que era pobre. Esta viuda, cuando él llegó, la encontró recogiendo leña y él le pidió agua. ¿Por qué el Señor no lo mandó a donde una persona que tuviera económicamente un bienestar, una bonanza, sino que la envió donde una viuda que tenía un hijo y que tenía la última porción de harina, la última ración de aceite, y esa leña que estaba recogiendo era para hacer sus panes. Pero cuando él le decía de que le diera de comer, era porque Dios ya le había dicho a él de que ya le había preparado a una persona que le iba a dar de comer. Y vemos, hermano, de que esta viuda tuvo que creer. Y le dio el alimento y se dio el milagro. Pero ¿qué pasó, hermano? Muere su hijo. Y podría decirse que ingratitud, alguien que de lo poco, de todo lo que tenía se lo dio. Y viene a resultar que muere su hijo. Pero Dios en su misericordia quería mostrar su gloria. Ya la había mostrado
haciendo el milagro de multiplicar el aceite, de multiplicar la harina, de llenar su cesta de manera que sobreabundara. Pero quería hacer algo más maravilloso, mostrar su poder de que tiene sobre la vida del ser humano. Y aquí, hermanos, en esta porción vemos de que Lázaro murió, porque dice de que cuando ellos se fueron, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Nos llama la atención, hermanos, que aquí el Señor le dice a sus discípulos que Lázaro estaba durmiendo. ¿Por qué no les dijo de que estaba muerto? Y es que fíjense, hermano, de que la persona que está en Cristo, cuando muere, no muere, sino que duerme. En Eclesiastés, hermano, 12:7 nos dice, mira, acerca de la muerte: y el polvo, que es el cuerpo, vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, y Él lo dio. ¿Qué nos dice? El cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios, que lo dio, y el alma. Algunas sectas, hermanos, como no hace mención del alma, se refuerzan aquí en Eclesiastés 9, 5 y 6 para hacer creer de que el hombre, el cuerpo es el alma del hombre, y que al morir ahí termina todo, que no hay infierno, que no hay castigo. Pero, y se basan en esto porque dicen: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nadie sabe, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces dice, ahí termina todo. Pero el relato que les mencionaba de la viuda, hermano, cuando murió el hijo, y el profeta Elías le decía que cómo era posible que se diera, que le diera un dolor de eso a la viuda, le pidió que le entregara el cuerpo. Él lo atendió y comenzó a orarle al Señor, a hacer sus plegarias, sus súplicas, a tal grado que se subió como en 3 ocasiones encima del cuerpo del niño, suplicando misericordia, suplicando, rogándole que escuchara sus plegarias. Y dice la palabra de que el alma del niño volvió a él y vivió. O sea, el alma, hermanos, estaba en un lugar. Y Cristo, en una historia que relata de el rico y el mendigo Lázaro, del mendigo, del rico y Lázaro, Él nos hace ver, hermanos, de que el rico murió, fue sepultado, pero
Cuando murió Lázaro, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando llegó Lázaro, dice que el rico alcanzó a ver que allá estaba Lázaro con Abraham. Y él estaba siendo atormentado por una llama. Y pidió que mandara a Lázaro a mojar la punta de su dedo y que se lo pusiera en la lengua. Pero Abraham le decía de que había un abismo ahí. No podía pasar nadie, ni de allá para acá, ni de acá para allá. Pero, hermanos, dice que cuando Jesús llegó, le reclamaron las hermanas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Mas le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le preguntó, ¿dónde le pusisteis? Entonces Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto nos hace reflexionar, hermanos, de que para poder ver la gloria de Dios necesitamos quitar la piedra. ¿Y qué representa la piedra? Representa la incredulidad del ser humano. Necesitamos nosotros quitar eso que obstruye más allá de lo que ven nuestros ojos. Necesitamos, hermano, quitar todo aquello que no nos permite ver la gloria de Dios. Y dice su palabra, quitaron la piedra y a gran voz el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Escuché yo en una ocasión, hermanos, de algún pastor que decía que hubo necesidad que el Señor especificara el nombre de Lázaro, porque si hubiera dicho solo ven fuera, se hubieran levantado todos los muertos y hubieran resucitado. Pero solo él quería que mostrara su gloria en Lázaro. Y dice la palabra, y el que había muerto salió atados de las manos y de los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Así nos encontramos, hermanos, atados de nuestras manos, atados de nuestros pies, vendados en nuestros ojos. Y solo es nuestro Señor Jesucristo, con su poder, con su ayuda del Espíritu Santo, que nos comienza a liberar, hermanos. Nos comienza a quitar esos vendajes. Y esos vendajes, hermanos, son todos aquellos pecados que no nos permiten caminar, que no nos permiten progresar en lo que hacemos y que no nos permiten ver la gloria de Dios. Así que, hermanos, la invitación está hasta el día de hoy, porque dice su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Este es el día, hermano. Hoy aún está esa invitación para todo aquel que quiera seguir al Señor. Tenemos la ayuda idónea, tenemos el polígrafo de Dios que nos permite aceptar que necesitamos del perdón de nuestro Cristo, que necesitamos que Él nos quite las vendas de los pies, la atadura de nuestras manos y el sudor de nuestros rostros, para que nosotros podamos, hermanos, poder ver la gloria de Dios y recibir con ella la salvación eterna. Dice, Él vendrá por su iglesia. Y si tú te has avergonzado de Él, Él se avergonzará de ti. Pero si tú, hermano, has aceptado la invitación y has reconocido que Él necesitó derramar su sangre para lavarnos de toda nuestra depravación, y reconocer que Él es tu Dios y tu Salvador, Él dice, es probable que alguno de nosotros no veamos la muerte, seamos transformados. Así que, hermanos, la invitación sigue de pie. Si tú lo aceptas, haz la oración. Dile, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que te he faltado. Por favor, límpiame con la sangre del Cordero. Estoy reconociendo y aceptando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es mi Salvador, que Él murió por mis pecados y entregó su vida para darme la salvación eterna. Escríbeme en el libro de la vida. Alabado seas por siempre, Señor amado. Y te pedimos, Padre, que si hay algún hermano que se ha retirado, se ha alejado, pero que hoy está dispuesto a ya no avergonzarse de ser cristiano, que le digan el aleluya, que le digan el hermanito trinitario, y está dispuesto a recibir vituperios para poder seguirte, permítele poderse reconciliar esta tarde, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra llegue a esos corazones, a esos necesitados, llegue hasta esos lugares, a esos hospitales, Señor, donde están ya algunos moribundos, algunos ya casi entregando su alma, que puedan ser alcanzados por tu misericordia, Señor. Y aquellos que están en medio o al frente, en la línea de la batalla, dale de tu protección, oriéntalo, dale sabiduría, Señor amado. Comienza a retirar, que comience a retroceder esta amenaza en nuestro país, hermoso Dios. En el nombre de Cristo elevamos esta oración, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.